días, bienvenidos. Mi nombre es Juan Hurtado y en nombre del equipo de Macaya es un placer estar con ustedes el día de hoy en este espacio. Feliz viernes para todos y bienvenidos nuevamente. Esperamos comenzar en un minutico mientras todas las personas van teniendo el tiempo de ingresar a la plataforma. Sin embargo, les quería dar un saludo de bienvenida a este espacio en el cual estaremos compartiendo con algunas organizaciones invitadas muy especiales para nosotros que tenemos el día de hoy, donde nos van a estar compartiendo sus historias, su trabajo y digamos cómo a través de la movilización de recursos han logrado incidir en esa transformación social y en esos cambios y han logrado sacar adelante esos proyectos de impacto para nuestras comunidades. Así que primero que todo, muchas gracias a Mextra, a Foro, a De Justicia y a la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa por aceptar esta invitación. Para las personas que ya han compartido con nosotros en estos espacios que hacemos mensualmente, con la intención de eso, conversar con diversos invitados sobre temas de movilización de recursos, un saludo muy especial para ustedes. Y para las personas que nos acompañan por primera vez, también bienvenidos a este espacio. Y para esas personas especialmente, me gustaría compartirles un video introductorio sobre Macaya para que también los conozcan un poquito más si es la primera vez que se acercan a nosotros. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con 2 líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como Apropiación TIC, Bootcamp de Código y Programación y Transformación Digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, y ahora sí, para comenzar este espacio y antes de darle la bienvenida a Sandra Giraldo, nuestra facilitadora, nuestra moderadora del día de hoy, les cuento varias recomendaciones sobre el espacio en la caja preguntas y respuestas, que es la única herramienta que tendremos habilitada. Allí nos pueden dejar todas sus preguntas, todos sus comentarios, para que al final del espacio nuestros invitados las puedan resolver. Y en este espacio tendremos una conversación de más o menos 1 hora y media, liderada por nuestra moderadora invitada y con la participación de esas 4 organizaciones que ahorita, de México, Europa y Colombia, donde nos van a compartir sus visiones e historias y mucho más. Así que Sandra, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Sandra es una de las facilitadoras del equipo de Macaya y ella es administradora de empresas de la Universidad Externa de Colombia, con máster en Relaciones Internacionales de la Javeriana y con más de 15 años de experiencia como docente, consultora y capacitadora para toda América Latina en emprendimiento, formulación de proyectos, gestión de recursos, de cooperación internacional y con una amplia experiencia trabajando con muchas organizaciones sociales a nivel regional. Así que Sandra, te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y me gustaría que nos contextualizaras y nos dieras una apertura a este espacio para que podamos pasar a conversar con nuestros invitados. Claro que sí, Juan, muchísimas gracias. A Macaya, gracias por propiciar este espacio. Y bueno, queremos desde Macaya contarles entonces que vamos hoy a estar conversando acerca de la movilización de recursos precisamente para la transformación social y los derechos humanos. Allí digamos que vamos a partir con una pregunta clave y es ¿cuál es el papel que desempeña esa movilización de recursos para la sostenibilidad y para el crecimiento de las organizaciones sociales? En este espacio, entonces, les queremos contar que vamos a estar compartiendo con organizaciones que han contribuido a la promoción de los derechos humanos, al ejercicio pleno de la ciudadanía y también al desarrollo de la región y desde allí pues hablar entonces de la importancia de la movilización de recursos para el desarrollo de sus proyectos. El objetivo entonces de este espacio es conversar con estas 4 organizaciones
que tienen una amplia trayectoria en América Latina, conocer su historia, conocer la labor que han desarrollado como grandes referentes en los temas de desarrollo, transformación social y el rol que han jugado en la gestión, que ha jugado la gestión de recursos para llegar a esa posición en la que se encuentran actualmente cada una de estas 4 organizaciones. Esto nos va a servir entonces también para que muchas otras organizaciones que están aquí conectadas en este webinar proyecten su crecimiento y conozcan diferentes opciones que pueden usar para su sostenibilidad, para su crecimiento y para el cumplimiento de esos objetivos misionales. Con esto contarles entonces que vamos a tener un primer momento en donde estas organizaciones nos van a compartir ese trabajo que han realizado, cómo se han convertido en referentes en los temas de derechos humanos y en el impacto con sus comunidades. Estas organizaciones trabajan y tienen una trayectoria con una cobertura nacional en cada uno de sus países, lo que les ha permitido, obviamente, lograr un gran reconocimiento y el desarrollo de proyectos de alto impacto en sus comunidades. Ya después de eso vamos a tener un segundo momento en donde vamos a profundizar en las estrategias que utilizan para gestionar recursos y en sus experiencias para movilizar precisamente esos fondos suficientes para su sostenibilidad, para su crecimiento y para implementar programas y proyectos que son necesarios para lograr su misión. Así que con esto, entonces, vamos a darle la bienvenida a las 4 organizaciones que nos acompañan hoy. Voy a presentarles, entonces, en primera instancia, a Nina Chaparro González. Ella viene en representación de la Organización de Justicia, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Bristol, Inglaterra, y fue becaria de Chevening. Es abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y posee un diplomado en Derechos Humanos de la misma universidad. Su trabajo se concentra en áreas afines a las políticas públicas y los derechos humanos, con énfasis en justicia transicional, género y educación para la paz. Es coordinadora del proyecto Enlaza Sur, Alianza para el Fortalecimiento de la Justicia Social y Ambiental, y ha sido profesora de la Universidad del Rosario. Así que, Nina, bienvenida. Tenemos también a Marcela Restrepo Jung, presidenta ejecutiva nacional de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Ella es magíster en Sociología de la Universidad del Valle, directiva, investigadora y asesora de organizaciones no gubernamentales del orden nacional y local. Lleva más de 26 años en el ejercicio de la ciudadanía activa, trabajando por la mejoría de la democracia, la garantía de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Actualmente Marcela es la presidenta ejecutiva de la Fundación Foro Nacional, organización con 40 años de experiencia y cobertura nacional, comprometida con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la justicia social, la paz y la convivencia. Así que, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Tenemos una tercera invitada, que es Jessie Alejandra Romero García. Ella es gerente de Procuración de Fondos y Alianzas Estratégicas de Amextra, una organización mexicana. Ella es licenciada en Sociología por la UAM de Xochimilco y maestrante de Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Tiene 10 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil, construyendo alianzas entre actores claves en la responsabilidad e inversión social, gestión de proyectos sociales y productivos, monitoreo y evaluación de proyectos. Y los ejes de la experiencia de Jessie Alejandra son desarrollo comunitario y rural, infancias, medio ambiente, empoderamiento, abandono social y situación de calle, migración, salud, entre muchos otros temas. Así también que a ti, Jessie Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos un cuarto invitado. Bienvenido, Tomás Avinó. Él hace parte de la Red Internacional de Derechos Humanos. Es oficial de esta organización y encargado de alianzas internacionales. Es de nacionalidad francesa, estudió relaciones internacionales enfocadas en las relaciones de la Unión Europea con América Latina en el máster Erasmus Mundus, la CLOB, entre las universidades de Salamanca, Estocolmo y la Sorbonne Nouvelle en París 3. Tiene experiencia en organizaciones internacionales como la ONU, la Organización de Estados Iberoamericanos también, en think tanks como el Diálogo Interamericano y en ONGs como Acción contra el Hambre, y también es vicepresidente del board de Techo Europa. Así que a todos, bienvenidos. Nuevamente, gracias por compartir
este espacio con quienes están conectados en este momento en el webinar. Y vamos entonces a contarles a quienes nos acompañan el día de hoy cómo vamos a estar entonces abordando el tema el día de hoy. Vamos a tener un espacio inicial de máximo 5 minutos en el que cada una de estas 4 organizaciones nos van a contar entonces de su trabajo, de su experiencia, trayectoria, proyectos, y ya luego entramos al detalle con las preguntas. Así que vamos a comenzar con Marcela Restrepo. Así que, Marcela, nuevamente gracias. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Sandra. Es un placer volverte a ver y mucho gusto en conocer aquí a los compañeros del panel y a las compañeras del panel. Muchísimas gracias a Macaya por esta invitación. Bueno, pues como les contaba Sandra, yo soy Marcela Restrepo, soy la presidenta ejecutiva de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Nosotros somos una organización que lleva 40 años trabajando alrededor del fortalecimiento de la democracia y la garantía de los derechos, sobre todo el derecho a la participación ciudadana. Foro nace en una época muy convulsionada en nuestro país, veníamos de una movilización social muy fuerte, quizás el paro que fue como icónico, un paro cívico por allá en 1979, donde se movilizaron muchos habitantes urbanos, pero también rurales, campesinos, alrededor básicamente de la provisión de mejores bienes y servicios públicos por parte del Estado. Y eso llevó, digamos, a hacer una reflexión muy fuerte sobre lo que significaba que en Colombia, pues nuestro país estuviera centralizado y que todas las decisiones se tomaran desde Bogotá para un país que tiene una diversidad territorial, demográfica, geográfica muy importante. Entonces, a finales de la década de los 80 surge toda una conversación alrededor de, bueno, realmente el modelo centralizado es un modelo que va a garantizar que el desarrollo y la justicia social llegue para todos de la misma manera. Pues la respuesta fue no. Pero al interior, además de esa conversación, se empezó a poner contra la pared la calidad de nuestra democracia. Es decir, es suficiente hablar de una democracia como un sistema político, como un conjunto de instituciones donde la gente vota cada 4 años, o definitivamente necesitamos entender la democracia como decimos nosotros, que se manifieste en nuestras vidas, donde vivir en un régimen democrático, en un sistema democrático, pues haga que yo viva mejor. Entonces, se dio todo el proceso de lo que se llamó la revolución municipalista de finales de la década de los 80, nos metimos en un tema de descentralización muy fuerte y entonces nos tocó empezar a hablar de una vaina elemental para nosotros en ese momento, pero para todo el mundo de mayor trayectoria, que era la democracia local, la autonomía local y el rol de la sociedad civil en la generación de procesos locales. Y ahí nace Foro. Entonces, en ese surgimiento, Foro, se juntan un grupo de académicos, gente de los movimientos sociales, algunos intelectuales, y Foro, si ustedes quieren, surge como una especie de centro de pensamiento para el movimiento social, para las organizaciones sociales. Bueno, ¿para dónde hay que coger? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo leemos las problemáticas? ¿Cómo nos tenemos que organizar en términos de organizaciones sociales y acción ciudadana? En ese momento, pues no hablábamos de espacio cívico como hablamos hoy, pero se hagan de cuenta, pues, hablar de espacio cívico. Entonces, ¿cuáles son todas esas condiciones habilitantes para que yo pueda ejercer mis derechos con plenitud y en integralidad? Nace Foro, llevamos 40 años y entonces Foro se configura además como una organización descentralizada, porque te dijimos, no podemos pues ir en contravía de lo que hemos promulgado. Si Colombia es un país centralizado y ese centralismo genera inequidades territoriales, inequidades sociales, pues entonces nosotros somos descentralizados, somos rarísimos. Macaya ya nos ha visto por dentro. Entonces tenemos 3 capítulos que son autónomos, tienen su personería jurídica, tienen su proceso administrativo propio, sus propias directivas, y con la presidencia fungimos como especie de coordinadores. Entonces nos ponemos todos de acuerdo alrededor de algo que llamamos nosotros el acuerdo político programático. ¿Hacia dónde va Foro? Una de nuestras oficinas está en la costa atlántica, otra oficina está en el suroccidente del país, tiene como sede Cali, y los otros están acá en Bogotá y tienen, digamos, su radio de acción es el centro del país. Foro, que digamos, cómo ha venido como trabajando, ¿a qué le ha apostado? Bueno, estamos estrenando nueva planeación estratégica, pero digamos, recogemos lo que históricamente le seguimos, digamos, nuestra meta es, necesitamos que Colombia garantice la democracia como una forma de vida y no solo una forma de gobierno.
una forma de vida donde reconozcamos la diversidad, nos toleremos, seamos solidarios y todo eso apueste a un buen vivir y un buen vivir sustentado en la garantía de los derechos y la justicia social. Entonces, Foro tiene 3 como lineamientos programáticos, si ustedes lo quieren, y es 1, ¿qué necesitamos para esa democracia? Bueno, primero necesitamos un Estado democrático, un Estado democrático que sea capaz de cumplirnos la promesa de eso que está en nuestra Constitución, que es el Estado Social de Derecho. Entonces necesitamos una institucionalidad política para la democracia. Y en nuestros países, pues eso significa todo un revolcón interno de cómo es la institucionalidad que realmente respira democracia y garantiza democracia. En segundo lugar, tenemos un programa ligado a todo lo que se llama, digamos, la contribución a la acción colectiva, ciudadanía activa, sujetos democráticos actuando, transformando, incidiendo, deliberando. Trabajamos con organizaciones sociales de todo tipo, de base, de nivel secundario, nos juntamos en alianzas. Entonces, si ustedes quieren el primer eje, se concentra mucho en trabajar con fortalecer el Estado, incidir en el Estado, porque queremos un mejor Estado. Y nuestro segundo eje está ligado a la sociedad civil. Y finalmente tenemos un eje que tiene que ver con todo lo que llamamos nosotros la cultura democrática, los valores y principios democráticos. Esa es como la apuesta de Foro en estos 40 años. Marcela, muy interesante, muchísimas gracias. Así que tendremos la oportunidad en un momento de hablar acerca de cómo ha sido esa tarea y ese reto de la gestión de recursos para una organización robusta que le está apostando a un tema clave en el marco del desarrollo y de la agenda nacional actual, más después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, aquí tendremos la oportunidad de seguir hablando. Marcela, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Tomás Avinó para que nos cuente acerca de la red en la cual él trabaja. Así que Tomás, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este foro con ustedes. ¿Puedo compartir algo? Vale, Adelante, Tomás. súper. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Así es. Perfecto. Bueno, pues les voy a presentar brevemente quiénes somos, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa y qué hacemos, qué son nuestras líneas de acción. Bueno, fuimos reconocidos en 2019 como Asociación Internacional sin ánimo de lucro por el Estado belga y básicamente somos activistas, defensores de derechos humanos que promueven y protegen a todos los derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y actuamos en varias zonas geográficas, actuamos en Europa desde Bélgica, desde Bruselas y también en Suiza desde Ginebra. Pero también implementamos varios proyectos en América Latina, particularmente en América Central, como Costa Rica, Nicaragua, pero también tenemos varios proyectos en América del Sur, como Colombia o en Perú también, pero les enseñaré después qué proyectos exactamente implementamos. Para presentar un poco la historia de nuestra organización, nacimos en 2008, inicialmente en Suiza, en Ginebra, bajo el nombre de Red Internacional de Derechos Humanos. Pero en 2019 abrimos una sede aquí en Bruselas, en Bélgica, bajo el nombre de Red Internacional de Derechos Humanos Europa, RIDE. Y más recién abrimos una filial en 2023, entonces en este año, en la capital de Costa Rica, en San José, para implementar nuestros proyectos desde el terreno, desde la región en América Latina. Nuestra misión es bastante amplia. Primero, articulamos una red de organizaciones europeas, latinoamericanas y caribeñas. Y eso con el fin de fortalecer las competencias de los defensores de derechos humanos y prepararlos para actuar ante las instituciones de la Unión Europea y también de la ONU en su defensa, ¿no?, de los derechos humanos. Y bueno, esta misión con el fin también de facilitar, ¿no?, los encuentros entre estas organizaciones miembros que tenemos en nuestra red y las distintas instituciones europeas aquí en Bruselas, pero también de la ONU. Y tenemos un objetivo más, digamos, de largo plazo, que es promover a las normas internacionales y los derechos humanos ante la Unión Europea, pero también en los países miembros y las instituciones internacionales de la ONU. Tenemos varios temas estratégicos.
Bueno, primero siguiendo esa misión de empoderar a las organizaciones de la sociedad civil y tenemos, bueno, temas donde nuestros proyectos se enfocan, sobre todo la educación en emergencia y en particular en situación de exilio forzado y de crisis humanitaria. Promovemos también mucho la juventud y, bueno, el liderazgo, la capacidad de liderar de los jóvenes en la construcción de la paz. Y tenemos temas transversales como la lucha para proteger los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos ambientales también, y de la mujer y la igualdad de género. Y todos esos temas los implementamos siguiendo la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el 4, 5, 16 y el 17, que pueden ver aquí en esa página. Para presentarles brevemente nuestros proyectos principales, digamos, primero en América Latina, tenemos el proyecto Educación en Emergencia que implementamos desde nuestra sede en Costa Rica para Nicaragua y básicamente el objetivo es apoyar a los jóvenes y estudiantes víctimas de violaciones de derechos humanos para que continúen y terminen sus cursos y sus carreras, ¿no? Y bueno, tenemos otro proyecto que se llama Roca y Agua que implementamos desde Perú, que básicamente es una formación psicosocial para desarrollar las capacidades sociales de las participantes, para, por ejemplo, reducir las agresiones entre hombres y mujeres y eso. Y tenemos otro proyecto también en Guatemala para acompañar a los jueces en las denuncias de las violaciones de derechos humanos en el país. Y tenemos últimamente uno de los proyectos más importantes que implementamos en América Latina, que se llama la Red Pro de Paz, que implementamos desde Costa Rica también para Nicaragua y que básicamente trata de unificar a la sociedad civil nicaragüense y es una red de redes, es decir, que manejamos varias redes por temáticas y bueno, el objetivo es así de unificar a las organizaciones de la sociedad civil en el país para dar más cohesión en sus acciones. Y bueno, también tenemos proyectos que implementamos aquí desde Europa, sobre todo, bueno, dar visibilidad y conocimiento de las violaciones de derechos humanos en América Latina que suceden en la región. Y bueno, eso organizando visitas de defensores de los derechos humanos ante las instituciones europeas, como el Parlamento o la Comisión. Y bueno, también para promover a la juventud, ¿no? y al empleo digno aquí en Europa, queremos ampliar nuestra acción también a los europeos y a los jóvenes europeos. Eso. Y bueno, últimamente organizamos también eventos, ¿no? Socioculturales, académicos y varias conferencias. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen dudas, no duden en compartírselas a mí y bueno, muchas gracias a todos. Tomás, a ti muchísimas gracias y pues gratificante encontrar organizaciones que desde Europa están realmente promoviendo el tema de derechos humanos ante las problemáticas que aquejan a parte de América Latina. Así que pues tendremos la oportunidad de conversar nuevamente en un instante para que pues nos puedas contar con mayor detalle ya desde la movilización de recursos cómo realmente están llegando a hacer todo ese trabajo. Así que, de nuevo, muchas gracias, Tomás, y vamos ahora a darle la palabra a Alejandra, que representa, como les decía inicialmente, una organización mexicana llamada Amextra. Así que, adelante, Alejandra. Muchas gracias, Andrea. Permítame, voy a compartir pantalla. Claro que sí. ¿Ya pueden verla? Sí. Está cargando. Ya. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como comentaba Sandra, soy Alejandra Romero, gerente de Procuración de Fondos y Alianzas Estratégicas, y estoy en representación de Amextra, un nombre corto de Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana. Amextra es una organización que fue fundada en 1984 con la misión de promover la transformación integral en comunidades rurales y urbanas en situación de pobreza económica y marginación en México. Es decir, trabajamos en comunidades donde a veces otro tipo de agentes externos no llegan, no entran, no participan. Ahí es donde estamos enfocando nuestra labor y lo hacemos a través de proyectos en 5 ejes, 5 programas, en educación, salud y nutrición, generación de ingresos, cuidado del medio ambiente y atención en emergencias. Apoyamos en promedio a 5,000 personas cada año y lo que buscamos es dar una atención de manera integral a través de una metodología participativa. Es decir, no llegamos imponiendo programas, no llegamos imponiendo proyectos, sino que buscamos
con la participación de la comunidad, identificar cuáles son sus necesidades, identificar cuáles son sus dones y habilidades, y entonces promover la transformación y lograr comunidades que a largo, mediano o largo plazo puedan ser autónomas, sostenibles y autogestivas. En ese sentido, Amextra no es que esté permanentemente en estas comunidades, sino que implementamos los proyectos y posteriormente nos comenzamos a retirar poco a poco para dejar justamente paso a esta autonomía. Les platico muy brevemente. Estamos actualmente trabajando en estas regiones. Son 7 oficinas regionales, 3 en Chiapas, una en Los Altos, en Ocosingo y Palenque, en la región de Montaña Alta de Guerrero, también en Macuspana, Tabasco, en el Estado de México estamos en Tultitlán y Lomas de San Isidro, y en este último contamos con 2 centros comunitarios y en Palenque con un centro agroecológico, del cual podremos conversar un poquito más adelante. Como les comentaba, no es que estemos permanentemente en una región, sino que esas son en las cuales nos encontramos ahora, pero bueno, en el transcurso de estas casi 4 décadas hemos estado en pues gran parte del país. Propiamente en el programa de educación, ¿qué es lo que hacemos? Pues brindamos educación no formal con actividades como regularización escolar, apoyo en tareas, clases de inglés y computación, talleres para la formación de valores para la no violencia, porque, por ejemplo, trabajamos en comunidades donde la violencia es un tema central con el cual conviven niños, niñas, adolescentes y la familia en la totalidad. Entonces, es importante empezar a implementar este tipo de formación de valores para la no violencia. Trabajamos principalmente con niños, niñas y adolescentes, pero también con adultos que buscan concluir su educación básica. Todos estos programas se van complejizando poco a poco. Iniciamos de la manera, pues, sí, casi asistencial, y posteriormente empezamos a incidir en temas que son pues de muchísima mayor complejidad, como por ejemplo perspectiva de género. ¿Por qué? Porque una persona no va a atender problemas aún más complejos cuando está preocupándose por los más básicos, ¿no? En ese sentido, en salud y nutrición, lo que hacemos es dar este acompañamiento para mejorar la salud física a través del monitoreo antropométrico y la consulta a niveles de hemoglobina, principalmente en niños, niñas en primera infancia. Facilitamos talleres de nutrición, buscamos la recuperación de alimentos locales y la capacitación para su adecuada preparación. Y no es que les enseñemos a hacerlo a las personas, sino que deben reconocer el valor que ya existía y que por causa de globalización, de exclusión, de varios factores de violencia estructural principalmente, las personas van perdiéndolo poco a poco en sus comunidades. También les apoyamos con capacitación para higiene, purificación de agua y con el apoyo para la promoción de la lactancia materna. En cuanto a medio ambiente, el tercero de los ejes, lo que buscamos es reducir el impacto negativo medioambiental con talleres de sensibilización para niños y adultos, instalación de ecotecnologías. Esto es súper importante porque si ya estamos hablando en el eje anterior que estamos buscando que las personas mejoren su higiene y damos talleres de lavado de manos, ¿cómo lo van a hacer si no tienen acceso a agua? Entonces, todo esto está integrado y, por ejemplo, con las ecotecnologías instalamos baños secos, estufas ahorradoras de leña, biofiltros, sistemas de captación de agua pluvial, entre otros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no existe siquiera la infraestructura básica para poder acceder a agua limpia y menos para el saneamiento de la misma. Otra actividad muy importante en este eje es la implementación de proyectos productivos con manejo agroecológico. Promovemos cultivos asociados, intercalados, y que obviamente tengan este manejo agroecológico siempre. Entre ellos, los programas que tenemos pues son huertos, invernaderos, gallineros, módulos de producción de hongo Z y apicultura también. Menciono que en este programa tenemos un centro agroecológico, como mencionaba un poquito anteriormente, pero ese lo quiero profundizar cuando hablemos más de movilización de recursos. Ahora, perfecto. Bien, sí. Adelante, perdón. En generación de ingresos, ya que avanzamos, las personas están produciendo sus alimentos o están teniendo cierto tipo de producción, pues lo que hacemos es impulsar justamente estos proyectos productivos para que ellos puedan mejorar sus ingresos, ellos y ellas puedan mejorar sus ingresos. No solo es que ya estén produciendo, sino que se haga de mejor manera. Apostar por el aumento del rendimiento productivo, obviamente sin comprometer en la salud de la tierra, pero también mejorar la calidad de sus productos. Y para ello realizamos acompañamiento técnico, eventos de intercambio de experiencias. Es muy importante que entre las regiones se conozcan y se vayan generando estas nuevas relaciones. Promovemos comercialmente sus productos, damos ese acompañamiento y realizamos talleres de finanzas, comercio solidario y mercadotecnia, porque no todo es la economía tradicional, como muchos de nosotros la entendemos, sino que también existen otras alternativas que impulsamos que los comerciantes puedan identificarlos y también experimentarlos. Y bueno, finalmente, aunque en realidad suele ser nuestro programa de punto de partida, es el de atención en emergencias. ¿Por qué? Porque este nos permite
entrar a las comunidades, comenzar a conocerlas y entonces identificar justamente cuáles son estas necesidades y cuáles son sus habilidades para poder implementar el resto de los programas. Aquí, pues lo que buscamos es que pues, las personas puedan recuperarse después de algún desastre natural, llámese sismos, inundaciones, deslaves, etcétera. El programa puede ser de los más antiguos, nace en el 85, después del terremoto aquí en Ciudad de México y el área metropolitana, y pues se continúa implementando, entregando sí kits de despensa, ropa, artículos de higiene, etcétera, pero también realizamos talleres de estrés postraumático, de gestión de riesgos, e impulsamos la reactivación económica con kits justamente para los negocios, y de ser posible también participamos en la reconstrucción de las viviendas. Muy, muy, muy a grandes rasgos, esto es lo que somos en Amextra. Alejandra, muchísimas gracias. Interesante igualmente que lo que también nos compartían los otros participantes, porque aquí tenemos organizaciones de varios países conectadas y qué bueno que, como tú lo mencionabas ahora, en un momento nos puedas compartir también acerca de cómo ha sido esa experiencia de gestión de recursos para ese trabajo que ustedes hacen, porque evidentemente eso va a resultar ilustrativo para quienes aquí nos acompañan. Así que en un momento volvemos contigo. Muchas gracias. Y por último, nos acompaña Nina Chaparro en representación de la Organización de Justicia. Así que, Nina, adelante, cuentas con un par de minutos para que nos cuentes acerca del trabajo que hace esta organización. Y bueno, ya pasamos con ello a hacer otras preguntas que con más detalle les permitan a nuestros asistentes conocer cómo pueden hacer una efectiva gestión de recursos para sus organizaciones en estos campos asociados a la lucha por los derechos humanos y la democracia. Muchas gracias. Adelante, Nina. Hola Sandra, ¿me escuchan bien ahí, sí? Hola, un gusto, sí, te escuchamos perfecto. Hola Marcela, Jessy, Tomás, todas y todos, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo en De Justicia, yo soy Nina Chaparro, como me presentaste, también soy abogada, que ya no ejerzo, y trabajo acá hace bastantes años, más o menos 8. Antes trabajaba en el tema de coordinación del área de género y ahora me dedico a coordinar un proyecto que se llama Enlaza Sur, sobre fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, para ya profundizar en eso, primero voy a hacer una presentación general de Justicia para quienes no conocen a De Justicia. De Justicia es un centro de estudios jurídicos y sociales que está acá en Bogotá y nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de derechos humanos en Colombia y también en el sur global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos, investigaciones, propuestas a políticas públicas y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos muchísimos casos de litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación. Y ahí es donde ahorita les explico en qué consiste el nuevo proyecto. Nosotras y nosotros creemos en el conocimiento comprometido de la justicia social, que esta puede contribuir al cambio. Y además tenemos un enfoque anfibio, es decir, nos movemos entre la investigación del escritorio, pero también la investigación del campo. Entonces es como esa mezcla entre investigación y acción. Si alguien quiere de pronto conocer un poquito más qué es De Justicia, puede meterse a la página www.dejusticia.org. Entonces un poquito más ya como sobre lo que yo hago exactamente. Como les contaba, De Justicia hace poco decidió tener un proyecto que es nuevo dentro de nuestros haceres, porque nosotros solíamos simplemente no, en general, impactar la política pública por medio de litigios estratégicos e investigaciones muy rigurosas, y ahora empezamos a trabajar en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Aquí tenemos un proyecto que se llama Enlaza Sur, y Enlaza Sur lo que hace es escoger por medio de un proceso de convocatoria a un número específico de organizaciones. Esta vez fueron 30, vamos a tener 3 ciclos, y nos enfocamos en hacer unos planes de fortalecimiento, obviamente, que dirige la misma organización, que dicen que necesitan, para que las organizaciones después de un ciclo de más o menos 8 meses queden mucho más fuertes en esta sociedad. Entonces son fortalecimientos ligados a cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos estratégicos organizacionalmente, cómo están en sus estatutos, en sus manuales, en sus políticas, y
ha sido un proceso bastante bonito, digamos, con muchísimas satisfacciones, porque pues todas las áreas de justicia, nosotros somos aproximadamente 80 personas, han entrado a trabajar con organizaciones sociales y de base comunitaria directamente a fortalecerlas, tanto en su estructura como en sus litigios, como en sus saberes, y pues ha habido acá un compartir de conocimientos también muy, muy bacano para de justicia. Entonces, así eso es rápidamente, digamos, no solamente en este momento incidimos por medio de investigaciones y litigios estratégicos, sino también ahora trabajamos directamente con organizaciones, especialmente de base comunitaria, pues tratando de fortalecerlas desde el lugar de justicia y pues también reconociendo obviamente todo lo que le aportan al país y cómo trabajan en dificultades tan grandes como es un mismo contexto, y desde ahí tratando como de hacer alianzas y ser la idea es que ser una sociedad civil muchísimo más fuerte. Eso es en términos generales lo que es Enlaza Sur. Este año estamos trabajando en Colombia, el otro año trabajaremos en Colombia-Venezuela y el siguiente Colombia-Perú-Venezuela. Bueno, eso es una presentación rápida. Nina, a ti también muchísimas gracias por esa explicación acerca de qué hace de justicia. Repito, es un espacio interesante para todas las organizaciones que nos acompañan. Veo que nos escriben en el chat desde Chile, Ecuador, así que tenemos personas bien interesadas en conocer realmente cómo ustedes han hecho que sus organizaciones sean sostenibles. Vamos entonces, en ese sentido, a comenzar con una pregunta que va para los cuatro. La idea es que tengan unos máximo 3 minutos para que nos respondan. Y si, Marcela, estás de acuerdo, comenzamos contigo. Y es entender un poco cómo ese trabajo de foro ha generado transformación e impacto en las comunidades con las que trabajan. ¿Vale? Y la pregunta va para todos, así que adelante, Marcela. Y después, si les parece bien, continuamos con Jessy, luego Tomás y finalmente Nina. Adelante. Ya, tenía el micrófono apagado. Dale. Listo, perfecto. Bueno, pues mira, en estos 40 años, esa pregunta es la pregunta más asustadora de todos, ¿no? Cuando me dicen, ¿y usted qué impacto ha generado? Y uno, ¡oh! Ok. Sabemos mucho de procesos, logramos resultados y aquello del impacto es, yo digo que eso es medio metafísico. Pero, a ver, ¿qué ha sido como quisiera resaltar en este trabajo de estos años? Digamos, son como 5 acciones que son importantes para nosotros. Uno, Foro trabaja mucho el tema de investigación y sistematización, así como dice Nina, nosotros también decimos que somos anfibios entre ser centro de pensamiento, pero también ser centro de actuación social y política. Y por un lado, digamos, un impacto para nosotros ha sido muy importante, es que hemos logrado avanzar en la consolidación de un conocimiento desde la racionalidad ciudadana de lo que significa la democracia, de lo que es la participación. Nosotros hacemos investigaciones de dónde se garantiza el derecho, dónde el derecho se está violado, cómo está participando la gente, qué está haciendo, y con una perspectiva territorial. Y eso para nosotros es determinante. Uno a veces piensa que el enfoque territorial es cómo desde lo nacional nos pensamos el territorio y entonces aplicamos temas en el territorio. Foro ha venido trabajando en un enfoque que afortunadamente el país ya cada vez lo lee más y es como desde el territorio construyes una apuesta nacional. Entonces ahí para nosotros ese ha sido un impacto importante. Foro tiene una revista, tiene unos boletines que además queremos que seguir siendo en medio de todo un escenario de conversación de esas cosas importantes con el movimiento social y con las organizaciones sociales. En segundo lugar, los procesos de formación y acompañamiento a organizaciones sociales de base. Eso ha sido muy, muy importante. Nosotros somos un país afectado por el conflicto armado. Somos un país afectado además por una democracia muy estrecha desde la perspectiva de la inclusión. Así que trabajar con organizaciones étnicas, afros, indígenas, jóvenes, niñas, niños, adolescentes, y fortalecer sus procesos organizativos desde una perspectiva de acción política realmente es emocionante. Hoy en estos días nomás teníamos un encuentro con una mujer que hoy día es alcaldesa de un municipio del norte del Cauca, que es una región digamos, muy tensa en términos de conflicto armado y garantía de derechos.
y ver a una persona que participó en procesos nuestros históricamente, hoy siendo alcaldesa de un municipio, eso es muy, digamos, es muy emocionante. Y además ver ella como dice, yo reconozco lo que ha sido este proceso. Entonces, trabajar con las organizaciones sociales y poder plantear esas oportunidades con una herramienta además que ha sido histórica con Foro, y es la formulación de agendas ciudadanas. Cómo generar un diálogo público diferente a partir de la construcción de una agenda pública diferente. Porque la agenda pública en nuestros países está o influenciada solamente de los diseños de las élites, básicamente políticas, y digamos con unas cajas de resonancia desde los medios de comunicación tradicional. Hemos trabajado agendas desde la racionalidad de la ciudadanía, agendas para la construcción de la paz, ahorita que estamos en este debate de la paz total en nuestro país, agendas para la lucha contra la corrupción, agendas para la garantía de la participación ciudadana, agendas para la justicia social y la inclusión desde una perspectiva de diversidad. Entonces, esos son impactos que no se levantan fácil, que llevas 40 años trabajando en ellos, que me gustaría destacar. Y termino con una cosa rapidita en 3 segundos, la incidencia política. Poder incidir en los diseños normativos, institucionales del nivel local, del nivel intermedio. Eso para nosotros ha sido un aprendizaje más reciente. Yo diría que básicamente casi unas 2 décadas. Pero allí también hemos logrado pues tocar temas importantes. Marcela, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a Jessy para que igualmente nos cuente entonces cuál ha sido esa transformación, esos impactos que desde Amextra han generado en las comunidades con las que trabajan. Gracias. Bueno, justo en 40 años, casi 40 años en nuestro caso, pues pueden ser varios, ¿no? Dependiendo incluso de cada uno de los ejes. Tenemos comunidades donde hemos pasado de niveles de desnutrición o malnutrición del 98% a un 23%, ¿no? Cada uno de ellos podemos ver este tipo de cambios. Pero yo creo que me centraría más en el tema de comunidades. Las comunidades que tenemos egresadas, que tienen capacidad instalada, que han desarrollado liderazgos locales y que también se vuelven como focos, como centros, como faros para el resto de las comunidades, es donde vemos que el trabajo ha rendido frutos. Pongo el ejemplo de una de ellas, Nuevo Paraíso Tzotzil. Esta es una comunidad que no existía, que ahora está en Chiapas, después de la masacre en Acteal, cuando varias personas, familias fueron asesinadas cerca de la región de los Altos Chiapas. Estas familias pues fueron desplazadas, los sobrevivientes fueron desplazados y se encontraban viviendo real a pie de carretera, o sea, no tenían ni qué vestir, ni qué comer, ni dónde vivir, nada. Afortunadamente comenzamos pues a trabajar en conjunto, digo en conjunto porque obviamente no es que Amextra lo haga, sino que justo en colaboración adquirimos en conjunto un potrero también, o sea, no había nada que creciera ahí. Empezamos en conjunto a hacer la aplicación de técnicas agroecológicas y el resto de los programas, y ahora es una comunidad que produce sus propios alimentos, es una comunidad que tiene una propia ludoteca, es una comunidad que tiene sus líderes locales, que comparte con el resto de las comunidades, y que actualmente ya estamos trabajando temas de perspectiva de género, de reconocimiento de violencia y de configuración de algunas otras estrategias para poder afrontarlas. Entonces, pues justo por eso creo que el tener este tipo de comunidades egresadas, o casi egresadas, es donde podemos ver que sí ha valido la pena. Todo el trabajo, justamente, a largo plazo, porque en Nuevo Paraíso Tzotzil hemos estado más o menos como 10 años, pero ya tenemos una nueva generación que ha crecido con nuevas oportunidades. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Indudablemente para las 4 organizaciones que aquí nos acompañan ha sido determinante en ese impacto con las comunidades beneficiarias, esos recursos de cooperación internacional que han gestionado para esa sostenibilidad. Así que voy a aprovechar y a Tomás le complemento la pregunta para que podamos hacer uso también del tiempo para ir entonces entrando aún más en materia. Y es entender un poco, Tomás, también desde tu organización, esa transformación y ese impacto en las comunidades con las que ustedes trabajan, ¿cómo lo han logrado a través de esa gestión de recursos? ¿Qué tan determinante ha sido? ¿Cómo lo han logrado? Bueno, primero creo que para contestar a la primera pregunta, claro, desde la LIDE, como somos una organización joven, aunque nacimos en 2008, pero implementamos nuestros proyectos sobre todo desde 2019, donde nacimos en Bruselas, es un poco difícil de realmente observar un cambio de largo plazo, pero yo diría que
el cambio mayor que pudimos observar es realmente que ayudamos a restablecer un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil en un país como Nicaragua, por ejemplo, donde esa sociedad está muy dividida por varias causas, pero creo que eso fue un resultado que, bueno, todavía estamos poniendo en marcha, pero que pudimos observar. Y también, como les expliqué anteriormente, nos enfocamos mucho en la juventud y en el caso de los jóvenes víctimas de esas violaciones de derechos humanos. Y bueno, creo que un resultado mayor que tenemos es que varios de ellos pudieron seguir, ¿no?, a sus estudios, y eso también lo vamos a ver en el tiempo, pero tenemos la esperanza de que puedan generar un cambio en su propio país gracias a ese seguimiento de sus estudios y el hecho de que puedan terminar sus carreras, que es muy importante para poder como cambiar el país como lo quieren. Y bueno, aquí desde Europa también creo que hay un cambio que pudimos observar. Es también me junto con lo que dijo Marcela sobre el trabajo de incidencia que hacemos mucho aquí desde Bruselas con las instituciones europeas, pero realmente nuestro trabajo ha sido de sensibilizar a esas instituciones en lo que pasa en América Latina y realmente dar la voz a la gente que está sufriendo de esta situación, organizando visitas de incidencia con defensores de derechos humanos, por ejemplo, nicaragüenses o centroamericanos aquí en Bruselas. Y bueno, eso tiene una influencia sobre las decisiones, ¿no?, de, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, y hace que el tema está llevado en Europa y también sensibilizar a los jóvenes aquí en Europa. Entonces, eso crea una solidaridad internacional realmente más interesante entre Europa y América Latina, y eso creo que es un resultado que pudimos observar y al menos que vamos a desarrollar en el futuro. Y bueno, con la segunda pregunta de la importancia de movilizar recursos, creo que una organización tiene que ser buena en lo que hace, pero sobre todo cuidar mucho su trabajo y con los donantes. Es lo que hacemos aquí desde la ARIDE y es lo que nos permitió seguir con nuestros proyectos. Tienen que tener en mente que los donantes van a querer saber lo que hacen y cómo lo implementan, ¿no?, en el terreno. Y creo que la mejor manera de anticiparlo, pues primero es de averiguar el tamaño de los proyectos que van a implementar y de los fondos también donde van a aplicar, y verificar si su organización puede manejar esos fondos de la mejor manera posible. También creo que un punto muy, muy importante es focalizarse en unos temas específicos según su expertiza, pero también hacer un mapeo de los temas más importantes por parte de los financiadores y también de los requisitos de cada convocatoria, porque un financiador puede tener formas de hacer reporting, como decimos, muy diferente el uno entre el otro, y depende mucho de las instituciones que financian. Entonces, eso creo que es muy importante tener claro lo que van a pedir para controlar esos fondos y cómo lo implementan. Y entonces, luego vi que había una pregunta en el chat y según sobre como la metodología, ¿no?, para mostrar esas cuentas anuales, y creo que es muy importante también tener una metodología de control interno para realmente tener claro cómo se implementan los fondos y para luego poder comunicarlo lo mejor con los financiadores. Creo que eso es una estrategia clave que intentamos implementar aquí desde la ARIDE y que puede tener un impacto muy positivo sobre la implementación de esos proyectos. Tomás, muchísimas gracias. Vamos, como les decía, entrando un poco más en materia, entonces resaltar 3 puntos claves, y es el foco que deben tener las organizaciones frente a un trabajo en el que generan impacto en determinados, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible. He tenido la oportunidad de trabajar también revisando proyectos para agencias de cooperación, y encuentra uno que muchas organizaciones, con el ánimo de mostrarse competentes para acceder a unos recursos de una convocatoria, se presentan como expertas o con impacto en 5, 6 u 8 objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que es clave lo que tú mencionas frente al foco, ¿no? No se trata de ser experto en 10 temas, sino ser muy bueno en 1 o 2 donde realmente se genere impacto. Entonces quería resaltar eso. Lo segundo, que también es clave para esa gestión efectiva de recursos, es realmente ser una organización con capacidad técnica, con capacidad administrativa y con capacidad financiera. La técnica, pues evidentemente hace referencia a que realmente se cuente con una trayectoria, con una experiencia que le dé idoneidad a esa organización en el abordaje y la resolución de una problemática a través de un proyecto. La capacidad administrativa, pues que evidentemente la organización tenga un equipo que
capaz de operar un proyecto. Y por último, pues la capacidad financiera, que sea una organización que generalmente en las convocatorias de cooperación internacional se pide que lleven al menos 2 años legalmente constituidas para que precisamente puedan demostrar cierta trayectoria en la ejecución de recursos para, en ese mismo sentido, demostrar esa idoneidad en medio de muchos otros criterios que también busca la cooperación. Así que, Tomás, muchas gracias. Y por último, en esta ronda tenemos a Nina. Entonces, Nina, para ti también la pregunta es acerca de cómo desde el trabajo que hace de justicia han evidenciado cambios en esas problemáticas que ustedes atienden y en ese sentido, cómo ha sido ese impacto con las comunidades que han trabajado. Y creo que la pregunta va de la mano de lo que también le preguntaba a Tomás, y es, en medio de esa transformación y ese impacto con las comunidades, ¿qué papel ha tenido esa gestión de recursos que han hecho ustedes para la ejecución de programas y proyectos? Bueno, como la mayoría sabe, o por si no saben, de justicia lleva más o menos 17 años, este año cumple 18 años, y digamos los impactos son en distintos niveles. Voy a dar un ejemplo como del impacto más general sobre el litigio estratégico. Por ejemplo, nosotros en el 2021 demandamos la ley de cuotas de Iván Duque, pues se incumplía este requisito de que al menos el 30% de los máximos cargos decisorios del Estado sean ocupados por mujeres. Hicimos un litigio estratégico con otras organizaciones feministas y de mujeres y lo ganamos, y entonces ahí se destituyó se anuló el nombramiento de 2 ministros, Víctor Muñoz y Daniel Palacios, por incumplimiento de la ley de cuotas. Entonces uno puede hablar como de impactos en litigios estratégicos generales. Eso sucedió también hace unos años con el que era el procurador Ordóñez, y así podemos dar varios ejemplos en ganancias de derechos de poblaciones vulnerables, y pues todo como con la idea del Estado Social de Derecho, la justicia social y ambiental. Ese es como un plano de impacto en el que nos hemos profundizado, litigamos con base en investigaciones profundas y robustas, pero digamos con ese único enfoque de ser una organización sin ánimo de lucro, que tiene toda su fuerza de trabajo en el Estado Social de Derecho y en la justicia social y ambiental. Pero otro enfoque del impacto, que es el que siento que es como el que más le interesa a este foro, a este seminario, es el impacto directo con las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria. Entonces, en este momento estamos trabajando, como les decía, y hay una pregunta ahí en el chat, trataré de responderla acá, con 30 organizaciones que fueron elegidas en una convocatoria. Conformamos un comité externo que las eligió, personas que representaban a la sociedad civil, una persona, digamos, personas de altas cualidades éticas y también de legitimidad en temas ambientales, indígenas, étnico-raciales, como que representaran a toda nuestra sociedad. Y ellos y ellas eligieron a estas 30 organizaciones, y para tratar de responder de una vez a la pregunta, lo que hicimos fue hacer planes de fortalecimiento tanto organizacional como programático. Entonces, obviamente, nadie más que la misma organización sabe qué necesita. Y ahí, por medio de trabajo en común, con organizaciones que además somos de la misma naturaleza, organizaciones de la sociedad civil, miramos, ok, tenemos un aliado que se llama Compartamos con Colombia, ellos hacen el fortalecimiento organizacional, y ellos, ok, ¿cuál es su modelo de gestión? ¿Cuál es su sostenibilidad financiera? ¿Cuál es el modelo operativo de procesos y estructura organizacional? ¿Cuál es el modelo de gobierno? ¿Cómo funciona el talento humano? ¿Cómo funciona la tecnología y la ciberseguridad? Y con base en esas preguntas y en qué necesitaba la organización, se hizo un plan con esta organización y sus aliados técnicos. De otro lado, que es en lo que se encarga de justicia, fue el fortalecimiento programático. Entonces dijimos, ok, ¿cuál es la planeación estratégica misional que ustedes tienen? Y si no existe, ¿cómo la construimos? Y para eso tenemos como unos modelos de pedagogía, específicamente en un área que se llama Escuela de Justicia. Siguiente, ¿cómo son sus comunicaciones? Nosotros tenemos un equipo de comunicaciones pues muy bueno que hemos tratado de formar durante todos estos años,
y ellas se encargan de fortalecer eso en las otras organizaciones, comunicaciones estratégicas y eficientes. Luego, cómo se estructuran los proyectos, cómo lo hacemos desde Justicia, cómo estructuramos los proyectos, cómo les mostramos cómo lo hacemos y ahí intercambiamos saberes. El tema del litigio estratégico, cómo nosotros hacemos litigio estratégico y cómo a las organizaciones les serviría saber eso que hacemos desde Justicia. También estrategias de incidencia y seguimiento a políticas públicas, y pues todo esto lo tenemos muy presente desde unos principios de diversidad, equidad e inclusión. Y esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Que quienes dan las principales conversaciones, pues no necesariamente todos son bogotanos, extranjeros, blancos y hombres, sino que tenemos esto muy interiorizado y necesitamos tratar de tener muy presentes cómo es el enfoque antimachista, el enfoque antirracista, el enfoque anticolonialista, anticentralista, y eso no solamente como un discurso bonito, sino aplicarlo en la práctica, es decir, ¿dónde está nuestro mejor aliado en temas afro para ayudarnos a fortalecer una organización que necesita saber exactamente la normatividad sobre temas afro? Entonces buscamos a nuestros colegas de la Universidad de ICESI y pues unas alianzas espectaculares, nuestros colegas de la Universidad Tecnológica del Bolívar, nuestros colegas de Bocaribe, y entonces hemos tratado de tener como una red amplia de aliados que se salgan del centro de nuestro burbuja y realmente pues ser muchísimo más, ¿cómo lo diría? Cerrados, perdón, muchísimo menos cerrados, como suelen ser nuestros sesgos. Entonces, se me acabó el tiempo y hubiera querido dar como un par de ejemplos, pero quizá venga más adelante como otra pregunta, ¿sí? Claro que Traté sí, de Lina. responder otra. Ok. Así va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, entrando, repito, aún más en materia en la gestión de recursos, Marcela, queremos preguntarte cómo ha trabajado Foro en la consecución de recursos, cuáles fueron esas estrategias que en el inicio fueron implementando y cuáles estrategias han venido consolidando en esa gestión, pues para toda esa labor y esa misionalidad que ustedes llevan a cabo. Ok, Sandra, pues ese ha sido para nosotros todo un aprendizaje. Básicamente, Foro nació siendo una organización con financiamiento institucional. Todos están aquí muy jóvenes, todas muy jóvenes. El financiamiento institucional era el que financiaba todo el funcionamiento de la organización, es decir, los aspectos institucionales, administrativos y además los aspectos programáticos. Así tuvimos nosotros un financiamiento casi por más de 2 décadas. Y eso nos llevó, digamos, a tener muchas posibilidades de promover un proyecto político ciudadano como es el nuestro, político no partidista, tener mucha autonomía, para lo cual fue fundamental, además en estos entornos democráticos tan estrechos, reitero, pero además, pero nos puso pues en calzas prietas porque cuando nos dijeron, no, se acaba el financiamiento institucional, ustedes tienen que empezar a trabajar por proyectos, eso significó el cambio de nuestra vida. Y estamos en ese proceso, de hecho Macaya nos ha acompañado en ese proceso. Entonces, para nosotros, digamos, tú lo mencionaste ahorita también con Tomás y eso es muy clave. Nosotros tuvimos que entender que había 4 cosas que usted tenía que tener medianamente claras para poder avanzar en la gestión de recursos. Entonces, lo primero, lo que ustedes mencionaron, la claridad de la apuesta programática. Eso tiene que ser claro, o sea, para dónde va, dónde está su apuesta misional. Eso es una atención permanente porque, pues, permítanme la expresión totalmente honesta, nosotros necesitamos garantizar la sostenibilidad financiera de nuestras organizaciones y sostenibilidad financiera tiene todo que ver con la sostenibilidad de nuestros proyectos. Entonces uno tiene una atención allí porque uno dice, bueno, yo termino aceptando un proyecto que quizás no tiene una alineación estratégica, pero me permite. Entonces, afortunadamente no hemos tenido que llegar hasta ese punto, pero sabemos que convivimos cotidianamente con eso. Sandra decía, nos presentamos como expertos en
en 9 de los 16 objetivos de desarrollo. Pues no, uno no es experto en todas esas cosas. Entonces, primero, la claridad en la apuesta programática es un tema que para nosotros ha sido muy importante. De hecho, hoy día la prueba ácida a todas nuestras conversaciones con aliados y donantes es: ¿esta conversación tiene alineación estratégica, sí o no? Y si no la tiene, ¿cómo podemos ver que la pueda tener? Y si no la tiene, pues no la tiene, entonces no. En segundo lugar, el tema, lo que ustedes mencionaron también, la capacidad administrativa y financiera. O sea, el tema, si tú eres capaz, yo siempre a mi equipo le digo, es más difícil gastarse la plata que conseguírsela. Administrar unos recursos bien administrados de manera eficiente, que te ayuden a darle a tu misión, que logren darle al impacto en tu teoría de cambio, es todo digamos, toda una gran experticia. Y un tema determinante es que tú ya no gestionas plata, tú gestionas alianzas, tú gestionas amigos de tus causas. Entonces tú trabajas con otros, o sea, no solamente tenemos que ser incluyentes y tener la lectura de la diversidad desde la perspectiva de la acción humana, sino desde la perspectiva de la acción política. Entonces construyes alianzas, trabajas con el otro, entiendes al otro. Y ahí hay un tema muy importante, sobre todo en países como nosotros que hemos tenido tanta cooperación internacional. Hay veces hay una conversación supremamente vertical. Entonces tú mandas, tú tienes el dinero, entonces yo obedezco. La idea es que en esta construcción de alianzas tú tienes, no vamos a horizontalizar porque eso sería pues apostarle demasiado, pero sí tener una conversación realmente menos asimétrica y más para llegar. Y termino con un punto que para nosotros ha sido el aprendizaje fundamental en la gestión de recursos, y es que con la sostenibilidad financiera tiene todo que ver el modelo de gobernanza de la organización. Cómo se toman las decisiones, cómo se rinden cuentas, cuáles son los órganos de gobierno, cómo se conectan los órganos de gobierno con los equipos programáticos. Eso tiene todo que ver con la sostenibilidad. Hay veces que uno piensa que una cosa es como gobierno y la otra es cómo me consigo la plata. No, está totalmente conectada. Y hoy día, para tener mejores alianzas y conversaciones menos verticales y un poquito más menos asimétricas, pasa por tu modelo de gobernanza. Marcela, valiosísimo lo que mencionas entonces frente a qué es determinante a la hora de hacer gestión de recursos. Destaco además de lo que mencionábamos con Tomás frente al foco en unos objetivos de desarrollo claramente identificados y trabajados de manera transversal a esa misionalidad de la organización y esa capacidad técnica y administrativa, un tema también de rendición de cuentas. Y eso ayuda a responder también a una pregunta que hacían aquí en el chat, y es asociado a esa metodología que sigue preponderando en la presentación de proyectos y que no es excluyente de la otra metodología. Entonces sigue preponderando el marco lógico, pero digamos que se complementa con teoría del cambio. Y ahí entonces la rendición de cuentas es clave porque la metodología permite entonces dentro de esa formulación del marco conceptual del proyecto, determinar cuáles son los resultados que se van a lograr y de cada resultado, entonces, evidentemente, plantear unos indicadores para medir que realmente la organización se está acercando y que está llegando y que cumplió con esos resultados. Con eso, entonces, cerrar con un par también de cosas claves que tú mencionabas, y es la cooperación nace siendo muy vertical porque nace bajo una lógica muy de ayudemos a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra. Y esa relación se va a ir transformando década tras década gracias a movilización de organizaciones de la sociedad civil, como también movimientos aún no constituidos formalmente, movimientos sociales que se dan en América Latina en todos estos años, desde el 45. Y eso permite que la relación se piense hoy mucho desde una relación más, lo decía Marcela, no de donante y receptor de recursos, sino es de una lógica de socios. Y es ahí desde esa lógica de socios que básicamente lo que se busca es cómo, no estamos buscando quién nos financie un proyecto, sino con quién trabajar para aportar al desarrollo, jalonar al desarrollo de nuestros países y de nuestra región, y a la vez ayudarle al cooperante a cumplir con una agenda en el país también, ¿no? Entonces, siempre va a haber una lógica no de quién me va a dar, quién me va a ayudar, sino
con quién trabajo de socio para ayudarnos mutuamente en un punto de encuentro en el que los dos tenemos la misma agenda. Entonces, esa alineación que también mencionaba Marcela de las agendas es clave, no es encontré un donante y le envío el proyecto a ver si me financia, sin entender muy bien cuál es la agenda de ese cooperante en el país, cómo desde la misionalidad de mi organización y de lo que busca como impacto y resultado de su proyecto, me estoy alineando también, repito, con esos intereses del donante. Entonces, clave lo que mencionas, Marcela, así que muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con Alejandra. Alejandra, nos gustaría también entender un poco más cómo en Amextra ustedes buscan a los financiadores, dónde encuentran oportunidades y cómo los conectan con esos proyectos que ustedes llevan a cabo. Claro, creo que lo primero que tenemos que tener clarísimo es que en gestión de recursos tienes que invertir. Obviamente no me refiero solo a dinero, si es que tienes alguna campaña o demás, sino tienes que invertir tiempo, tienes que invertir muchísimo esfuerzo y obviamente comenzar con estira y afloja, como decimos de este lado, en cuanto a las relaciones. Pero jamás poner en duda cuál es tu misión. No puedes perder de vista cuál es tu misión. Acá normalmente decimos que pues hay que vender con el corazón, pero se retiene con la metodología. Hay algunos aliados sociales que tenemos que se interesan porque realizamos algunas visitas y ven los proyectos y les parece muy interesante, les parece muy emotivos y comienzan a donar. Pero ¿qué pasa si no entregamos los resultados con los cuales nos estamos comprometiendo? Simplemente se va a acabar la relación, ¿no? Y no solo es que se acabe la relación, sino que perdemos la oportunidad de volver a recibir algún tipo de financiamiento o de participar en conjunto. Entonces es súper importante que desde el principio tengamos súper claro pues la parte de monitoreo, evaluación, pero también qué hacemos con esa información que estamos obteniendo. Tenemos la ventaja de trabajar directamente con la comunidad y por ende esa es una ventaja que tendremos que estar utilizando para justamente emplear esta información y sacar provecho, porque sí, pues se trata de continuar vendiendo estos proyectos para un fin último que es mejorar las condiciones de vida en las comunidades o cual sea que tengamos como finalidad. Entonces en Amextra, justo uno, tenemos muy claro que necesitamos aliarnos con personas que sean afines a nuestra ética y afines a nuestra misión. No podemos estar promoviendo la agroecología y buscar financiamiento de empresas que pues no comparten el mismo respeto por la tierra, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, las personas con las cuales también trabajamos van a encontrar estas inconsistencias y pues las relaciones se terminan. Obviamente, pues justo trabajar con las organizaciones pues requiere de muchísimo compromiso y cualquier paso en falso pues puede poner en juego todo el trabajo que se ha hecho de manera anterior. Ahora, también me gustaría mencionar que pues hay que considerar las condiciones y el contexto en el cual estemos cada uno de nuestros países. Aquí en México, hace no mucho, empezaron algunas restricciones con relación a el origen de los financiamientos. Disminuyó la participación estatal, entonces los tenemos sí como aliados, pero no como inversores. Y entonces, pues tenemos que buscar otro tipo de alianzas. Entonces, por ejemplo, en Amextra lo que empezamos a experimentar fue realizar o constituir entidades ajenas a la ACE, con base en los proyectos, con base en nuestros propios recursos, y me refiero, obviamente, de nuevo, no solo a recursos económicos, sino a nuestro talento, conocimientos socios y aliados, para poder generar ingresos. Pongo un ejemplo que para mí es pues, muy significativo y creo que de utilidad aquí. Una de nuestras entidades es Amextra Finanzas. Amextra Finanzas nace por un proyecto de generación de ingresos que en ese momento teníamos en el Ajusco, en Ciudad de México. Comenzó pues como un proyecto de finanzas saludables para la comunidad y comenzamos a trabajar con cajas de ahorro. Un proyecto muy exitoso, muy bien aceptado, creció a un punto tal en el que ya no era ni ético ni viable que Amextra AC se hiciera cargo de estos mismos recursos y constituimos una sociedad financiera cooperativa, tal cual una entidad ya constituida legalmente, con la que pues ahora trabajamos ese proyecto y afortunadamente las ganancias no es que vayan a parar a una persona, sino que todo se reinvierte en los proyectos de la AC. Entonces lo hacemos circular. Esta financiera mantiene el enfoque ético de Amextra AC y entonces lo que hacemos ahí es, sí se realizan préstamos, pero vigilando el no sobreendeudamiento, no se presta a cualquier persona, tenemos prioridad a las personas que lo requieren, tenemos prioridad a proyectos que tienen que ver con emprendimiento o desarrollo comunitario, y entonces todo esto va en conjunto, va a circular, y tenemos también pues empresas, fundaciones, organizaciones que en su momento impulsaron este intento porque obviamente sienten confianza cuando las mismas organizaciones están buscando su propia sostenibilidad. A los inversores sociales eso les alegra, y ahora como ven que trabajamos en conjunto y que tenemos este mismo fin en común,
podemos seguir trabajando de manera conjunta, aunque cada quien tiene sus propias responsabilidades fiscales y obviamente una estructura ajena, lo trabajamos así, como una red. Bueno, Alejandra, muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas breves, una para Tomás y una para Nina, para complementar el ejercicio. Vamos con Tomás. Tomás, ¿nos podrías contar cómo ha sido la experiencia de la organización que representas en términos del relacionamiento con financiadores? ¿Cómo los gestionan? ¿Dónde los consiguen? ¿Y cómo es esa tarea de mantener una relación con ellos? Claro, bueno, creo que tengo una colega que podría contestar mejor con esa pregunta, que no soy encargado de los financiadores, pero creo que lo más importante es estar al tanto con los talleres que existen. Por ejemplo, aquí en Bruselas hay muchos talleres y sí, workshops para mantenerse al corriente de las oportunidades de finanzas para las organizaciones, las ONGs, pero todo tipo de organización de la sociedad civil. Y sí, participar en eventos, también dar visibilidad en su trabajo, eso también permite a los actores, los stakeholders, como decimos, de conocer a tu organización y a lo que hace. Creo que eso es súper importante y, bueno, sobre todo tener claro tus objetivos para alcanzar al buen financiador y no contactar a todo el mundo, porque eso a veces puede ser una pérdida de tiempo y al final te quedas con nada, ¿no? Entonces, tener bueno tus objetivos y tus metas y obviamente la causa que quieres, donde quieres involucrarte. Y eso creo que es muy clave para encontrar una manera de acercarse con los financiadores para contestar de manera más general, sí. Tomás, muchísimas gracias. Nina, nos gustaría también entender un poco cómo han logrado en De Justicia un crecimiento continuo y mantenerse vigentes en ese desarrollo de su misión. Lo digo desde esa perspectiva de gestión de recursos, de aliados, de socios claves de cooperación internacional. Bueno, esto ha sido no tan estructurado, más bien como las cosas se han venido dando. Yo creo que hemos contado con un poco de suerte, la verdad. Les voy a contar como nuestra experiencia desde lo más sincero. Cuando hemos buscado intensamente financiación y hemos mandado proyectos, no los hemos encontrado. Entonces ha sido como un gran desgaste participando en convocatorias. Pero lo que sí nos ha funcionado es que hemos hecho como un trabajo muy pulido, muy profundo, y nos han buscado para darnos financiación. Entonces, por eso digo que el modelo es distinto, porque hemos contado con suerte. Y obviamente sí tenemos hoy en día, pero eso no estaba desde antes, una Grants Manager, una persona que se encarga como de buscar oportunidades. Las busca, las encuentra, pero el porcentaje de como energía enfocada en buscar proyectos y lo que logramos ganar haciendo eso no es tan alto como mostrar el trabajo que hacemos, mostrar cómo lo hacemos y tratando de incidir fuertemente, y en ese sentido buscar oportunidades en lugares en donde como que les interesa nuestro trabajo. O sea, ha sido una cosa mucho más, eso es lo que hemos encontrado. Yo no soy experta buscando financiación, eso son otras áreas y otras personas en De Justicia, pero desde que trabajo en De Justicia eso ha sido como la regla, como que nos han principalmente buscado. Había una pregunta en el chat en donde nos preguntan cómo las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria pueden acceder a recursos. En este momento pues estamos tratando con estos programas de fortalecimiento que les cuento de Enlace Sur, estamos tratando de conectar a las organizaciones de la sociedad civil con organizaciones como Macaya e Impactia, que tienen muchísimo más conocimiento en cómo funciona la financiación. Nosotros desde Justicia no somos expertos en eso, entonces nuestros aliados expertos le dicen a las organizaciones de la sociedad civil y base comunitaria, quizá ellos con mucha más efectividad, aquí hay oportunidades, esto puede salir, esto no,
todo lo que tienen que hacer, qué es difícil, qué no es difícil, cómo aplicar al Estado, cómo no aplicar, cómo aplicar a la cooperación internacional. Esto es un mundo de conocimiento que desde justicia no lo manejamos perfectamente, ni perfectamente, pero tenemos aliados como ustedes que nos ayudan como a que existan esas buenas conexiones. Y otro punto importante que yo he visto como en esta corta experiencia trabajando con fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, es que los donantes buscan organizaciones no solo que tengan una misión clara de impacto, sino también que por dentro estén tan bien estructuradas que tengan la capacidad de rendir informes narrativos y financieros y que estén formalizadas y que tengan como esos básicos para que la cooperación pueda entrar ahí sin problema. Entonces, lo que estamos también tratando de hacer desde Enlazasur es, ok, para que exista ese contacto directo, que es nuestro gran objetivo dentro de muchos, entre donantes y organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que le aportan muchísimo al país, le aportan a nuestra democracia y nos interesa mucho que sigamos vivas y sigamos trabajando juntas, es que exista ese fortalecimiento organizacional. Entonces, no solamente en lo misional, en su impacto, sino también, ok, ¿cómo nos estructuramos? ¿Cómo tenemos estatutos? ¿Cómo tenemos rendimos cuentas a la DIAN? No sé, cómo todo esto en orden para que ya sean organizaciones que puedan recibir dinero y no existan, sí, como que eso es una embarrada porque son organizaciones que realmente son oro para el país, pero debido a que no tienen ese conocimiento organizacional tan fuerte, porque en general siempre se fundan como con base en una lucha de justicia social, lo otro se olvida un poquito y pues ahí es donde se necesita el mayor fortalecimiento. Pues Nina, muchísimas gracias por tu intervención. Sumado a lo que ya los otros participantes han mencionado, efectivamente el trabajo bien hecho da credibilidad y da visibilidad, ¿no? Entonces, digamos, reuniendo lo que ustedes han mencionado, hay diferentes estrategias para hacer una gestión efectiva de recursos. Una de ellas es a través de la identificación y gestión de convocatorias, pero otra gran estrategia también es precisamente la estrategia de relacionamiento directo que ustedes establezcan con ese mapeo, ese scouting que hagan de manera cuidadosa y rigurosa de quiénes son potenciales socios, aliados y cooperantes para ustedes y definan y hagan toda una estrategia de ¿por qué no invitar a un aliado clave a un evento de lanzamiento de X programa o proyecto que ustedes llevan a cabo? O para el cierre de un programa o proyecto invitar a un potencial cooperante porque la relación se establece así, de manera orgánica y natural y no, como les decía, tocando la puerta para pedir dinero porque no ocurre así. Nadie le va a entregar dinero a un desconocido, ¿no? Entonces hay que construir una relación de confianza y esa se construye a través de la estrategia que estoy mencionando y lo que Nina mencionaba frente a hacer un trabajo muy bien hecho, pero también visibilizarlo a través de toda una estrategia, incluso de redes sociales, ¿no? Que a veces se dejan a un lado en muchas organizaciones y es clave también para poder visibilizar ese trabajo. Estrategias de relaciones públicas también que sumen precisamente a que ustedes puedan atraer a cooperantes de manera orgánica. Con esto entonces, pues agradecerles a Tomás, a Marcela, a Alejandra y a Nina por el espacio en el que nos han compartido sus valiosas experiencias de lo que hace cada una de sus organizaciones e igualmente de cómo han hecho esa gestión efectiva de recursos. Vamos a dar 5 minutos adicionales entonces, a tener 5 minutos adicionales para resolver algunas preguntas que tenemos aquí en el chat de nuestros participantes. Yo lanzo la pregunta, bueno, alguien aquí, Marcela, nos pregunta y nos pide el favor si puedes ampliar un poco más el concepto de gobernanza. Tienes el micrófono apagado. Ok, perfecto, yo me puse a hacer la tarea. Muchísimo. Sí, bueno, básicamente quisiera como ahí resaltar de los elementos que contesté. Primero, nuestras organizaciones sobre todo cuando tenemos tantos años de creación, suelen ser organizaciones que nos volvemos, digamos, primero muy dependientes de un líder, toma de decisiones de manera muy concentrada, flujos de información, digamos, más bien precarios. Entonces, como bien lo decía Nina ahorita,
el tema de que nosotros seamos organizaciones capaces, potentes con nuestros proyectos políticos pasa porque seamos organizaciones potentes institucionalmente. Ese es un tema que las organizaciones viejitas como nosotros en un principio consideramos que no era importante. Eso no es importante, lo administrativo, lo financiero, la toma de decisiones, la estructura de la asamblea. Entonces, hoy no. Hoy para uno ser una organización confiable desde la perspectiva política, pero además con la capacidad de ejecutar recursos, tú tienes que tener una estructura confiable, democrática, abierta, que garantice el acceso a la información, que tenga la capacidad de rendir cuentas, que tenga una comunicación fluida al interior de sus equipos, que no sea que es que hay una persona que sabe mucho y manda mucho por allá y unos equipos técnicos que lo único que hacen es obedecer unas órdenes. Esto es totalmente simbiótico. Ese modelo de gobernanza es para mí, y nosotros venimos trabajando de la mano de la Fundación FOR en un programa que se llama Build, venimos trabajando en todo un proceso de fortalecimiento donde lo que está en el centro es el modelo de gobernanza. Las reglas del juego, la circulación de información, el reparto democrático de la toma de decisiones y de la autoridad en el equipo. Eso es fundamental. Eso te hace verte muy confiable. Como tú lo decías, no te vas a soltar plata a alguien que no conozco, pero tampoco te vas a soltar plata a alguien que te parece como raro, como que es una organización muy premoderna, demasiado autoritaria, demasiada concentración de poder, mucha discrecionalidad, mucha opacidad. Lo mismo que le pedimos a los gobiernos, lo mismo que le pedimos a los estados, lo tenemos que hacer nosotros como sujetos de la construcción de lo público. Marcela, valiosísimo lo que mencionas. Muchísimas gracias. Hago una pregunta abierta para quien quiera responderla y nos preguntan aquí, ¿cuáles podrían ser nuestras recomendaciones clave para formular proyectos que permitan una gestión efectiva de recursos? ¿Alguien la quiere responder? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para tener muy bien formulado un proyecto y que ello lleve a pues una gestión efectiva de recursos? ¿Alguien quiere mencionar algo? Vale, ahí, adelante, Alejandra. Sí, digo nada más por abordar. Me parece que es necesario tener muy claro hacia dónde se quiere ir. Creo que un error común es, y creo que lo mencionó en su momento Tomás, o no recuerdo, tratar de ajustarnos a las convocatorias. Y eso evidentemente la persona que está haciendo la evaluación lo identifica. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia previa, no cuentas con los materiales previos, y no me refiero a que tengas muchos años trabajando con la comunidad, pero te van a preguntar, te van a pedir justamente este tiempo de participación, conocimiento, relaciones, personas que puedan dar, por ponerlo así, la cara por ti, que puedan decir, claro, yo he visto cómo trabajan y si trabajan, aunque no estén constituidos, llevan tanto tiempo trabajando en la región o han implementado este tipo de actividades en la región. Entonces, contar con estos aliados, pues sí es necesario. Hacer tu levantamiento, obviamente, en línea base es súper necesario. Si no lo cuentas, necesitas llevarlo a cabo. O tomar la información con la cual ya cuentas previamente. Y ahora sí, pues, todo el proceso para poder realizar, sea que te guste trabajar con teoría de cambio o con marco lógico, pero identificar cuál es tu problema, encontrar estos indicadores que realmente sean alcanzables. A veces pueden ser indicadores muy modestos, pero es mejor tener indicadores muy modestos a indicadores que no vas a lograr y después quedar mal, o desde el principio ver que pues es algo que estás prácticamente inventando, ¿no? Creo que ser muy congruente, tener la información sistematizada y ser honestos contigo mismo como organización, y obviamente contar con la participación de todo el equipo, porque si lo elabora una sola persona, estás frito, ¿no? Alejandra, así es. Esa visión multidisciplinaria del proyecto permite identificar aspectos claves que para otro no es tan fácil de identificar y que permite precisamente fortalecer esa formulación. Muchas gracias. Por último, ya para cerrar este espacio de webinar, Tomás, ¿nos podrías compartir desde la experiencia de RIDE cómo hacen manejo de su banco de proyectos, de toda la información alrededor de la formulación y ejecución de proyectos? Sí, creo que como dice, nuestra estrategia más adecuada es vincularnos con nuestra sede en Costa Rica y compartirnos las tareas así.
es justamente era el objetivo de abrir una sede en América Latina, pero guardando también las que tenemos aquí en Europa para poder ampliarnos a la región y a los centrales también que están presentes en América Latina. Y bueno, los proyectos creo que lo más importante es identificar los temas más importantes que los financiadores buscan, adaptar tus proyectos en función de eso. Y bueno, también crear alianzas, creo que también eso con otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, es un tema muy importante para los proyectos. Creo que además de los puntos de afines, creo que saber los temas y los países que implican las convocatorias, ¿no? de fondos es muy importante para formular sus proyectos y también contactar a otras organizaciones, ¿no? de la sociedad civil, por ejemplo, pero también otras instituciones para formular alianzas. Y bueno, creo que siempre es importante estar abierto, ¿no? a nuevas colaboraciones, pero en términos de manejar a los proyectos, creo que uno tiene que buscar a socios que corresponden con sus objetivos y sobre todo los objetivos de los fondos donde vas a aplicar. Y creo que así se maneja, como decirlo, un banco de proyecto con con aliados de la manera más adecuada. Sí, lo que así. Tomás, muchísimas gracias. Con esto damos entonces cierre a este espacio mencionando algunos puntos adicionales claves y es también frente a una pregunta que nos hacen constantemente en el chat y es cómo realmente, siendo una organización pequeña o nueva, hacer frente a todos los retos de la gestión de recursos de cooperación internacional. Y hay un punto clave que creo mencionado Marcela y es prepararse, o tal vez Nina, y es prepararse constantemente. La cooperación y los temas asociados a desarrollo cambian constantemente. La realidad de nuestros países latinoamericanos cambia constantemente, se transforma y eso hace que aparezcan nuevos retos para los cuales cada organización deba prepararse. En términos de la gestión de recursos de cooperación, es importante que las organizaciones pequeñas puedan trabajar en esa estrategia que mencionaba hace un momento y trabajar multiactor, multinivel, y si es una organización que no cuenta con una capacidad técnica, administrativa y financiera para una gestión de un número importante de recursos, pues puede hacerlo en alianza con otra organización que cuente precisamente con esa experiencia y que les permita a ustedes, siendo organizaciones pequeñas, sumar allí llamémoslo, una hoja de vida de la organización que en la medida que pasa el tiempo y pasa los años puedan darles esa idoneidad. Así que, pues gracias nuevamente, Marcela, en nombre de Macaya, al igual que a Tomás, a Nina y a Jessy por este espacio. Esperamos haya sido de utilidad para todos. En Macaya hay un número importante de capacitaciones a través de las cuales ustedes pueden fortalecer sus capacidades. Y con esto entonces le doy la palabra a Juan Hurtado del equipo de Macaya para que haga el cierre. De nuevo, muchas gracias. Sandra, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos nuestros panelistas invitados por compartir con nosotros, por contarnos sus historias. Para mí es muy valioso y sé que para otras organizaciones también proyectarnos y conocer la experiencia de organizaciones que ya han transcurrido un camino, que han tenido sus vivencias, porque muchas veces en ese proceso, y como lo decían en la conversación, de partir de nuestra misión, de ese deseo, pues se nos quedan muchas cosas en el camino, ¿cierto? La verdad es un trabajo es un camino arduo de mucho trabajo y que sé que al escucharlos a ustedes sabemos que sí lo podemos lograr, ¿cierto? Así que muchas gracias a todos y todas por compartir con nosotros, por aceptar la invitación y también, como lo decía Sandra, con relación a las preguntas de cómo empezar, de por dónde tomar ese toro por los cuernos. En Macaya pueden encontrar muchos procesos de acompañamiento, de formación, de asesoría en estos temas de movilización de recursos, además de la plataforma Nodocap. Entonces, para cerrarlos, vamos a dejar con un video muy cortico sobre la plataforma y al terminar, van a poder encontrar una encuesta del espacio. Y nuevamente, Sandra, muchas gracias por liderar el espacio, por compartir con nosotros toda tu información, y a Marcela, a Tomás, a Alejandra y a Nina por compartirnos las experiencias tan maravillosas.
plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nuevoca, de la ASI, y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros. Bueno, muchas gracias entonces a todos por este espacio. Quedamos conectados. Una feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto, que estén Un muy gusto, bien. Marcela, Tomás, Muchas gracias. Alejandra. Hasta luego, Muchas Jessy, gracias. Tomás, A ustedes. Sandra, chao, Juan. Nos vemos. Hasta luego, un gusto.